¿ya? Formalmente entonces empezamos la segunda sesión, ya hemos llamado la lista y para ello no hemos hecho la grabación, no es necesario. Vamos a empezar a compartir otra vez la pantalla para que ustedes puedan observar dónde nos hemos quedado. Hablábamos sobre las intoxicaciones. Estas intoxicaciones pueden clasificarse en 3 tipos, como les decía. Unas son las agudas. Estas se van a caracterizar porque el efecto de intoxicación va a ocurrir en un periodo corto y la concentración o la dosis de exposición va a ser alta, ¿no? Entonces, y también va a ser corta. En el tema de una intoxicación subaguda, implica que esta ocurra entre un parámetro de 1 a 3 meses, pero en cuanto al grado de exposición, estas tienen que ser repetidas y en pequeñas dosis. Muy similar a la crónica, que se va a diferenciar de la subaguda por el tiempo de exposición, que son periodos mucho más largos, es decir, mayores a los 3 meses, ¿sí? Igual va a requerir que la exposición sea repetida a pequeñas dosis, pero por periodos largos. Para ello, tenemos nosotros esta tablita que ustedes ven en la plataforma, que les va a permitir identificar la clasificación de una manera muy sencilla, ¿sí? En la que pueden ustedes observar las intoxicaciones agudas, donde la exposición es menor a las 24 horas, las crónicas, que son unas exposiciones desde 1 mes hasta 3 meses, y las crónicas que van más allá de los 3 meses. Con la diferencia que la subcrónica y la crónica necesitan pequeñas dosis, repetidas veces, por un largo tiempo o por una data larga. En este sentido, las dosis van a ser un factor importante para poder determinar si una sustancia es considerada como un tóxico agudo o un tóxico crónico. Y estas sustancias químicas pueden ser agudas si se administra la dosis suficiente para producir el efecto letal o la muerte del occiso. A menudo los mecanismos de la toxicidad en el órgano blanco o en la célula blanco van a variar dependiendo si la toxicidad es aguda o es crónica. ¿A qué me refiero con la variación entre la toxicidad aguda y la crónica? Una toxicidad aguda se refiere a aquella acción del tóxico que en un pequeño lapso de tiempo logra difuminarse a través de todo el organismo, invadir el órgano blanco y producir la lesión letal en el órgano blanco. Y una toxicidad crónica es aquella que va a cumplir la misma función, pero va a necesitar mucho tiempo de exposición hasta lograr una concentración adecuada en la que pueda producir en el órgano blanco la lesión del mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 tipos de tóxicos y ambos a diferentes concentraciones pueden llegar a producir un efecto agudo y un efecto crónico. Un ejemplo de ellos es el etanol, ¿sí? Por ejemplo, un efecto del tóxico, o sea, en este caso del consumo del etanol agudo, es la depresión del sistema nervioso central. Y un efecto crónico sería la cirrosis hepática. Otro ejemplo similar es el del arsénico, que produce, por ejemplo, solamente un daño gastrointestinal cuando este es ingerido, ese es un efecto agudo, pero si se consume el arsénico en pequeñas concentraciones, este puede llegar a depositarse en los distintos órganos y difuminarse por todo el organismo hasta llegar a producir cáncer de piel, cáncer hepático y la muerte del individuo. Otro parámetro que es importante que nosotros aprendamos en la clase de toxicología es el tema de efecto. ¿Qué es el efecto? Vamos a considerar efecto nosotros a toda aquella alteración que se manifieste mediante el cambio de algún mecanismo biológico o función biológica a nivel individual. En pocas palabras, el efecto va a estar condicionado en función del tiempo de exposición y de la concentración, lo que nos va a permitir hablar en pocas palabras de lo que es una dosis. El efecto, entonces, va a depender de la concentración de la dosis que recibe el individuo.
Si recibe una dosis pequeña, es posible que el efecto no sea colateral o no sea magnificado. Pero si recibe una dosis grande, suficiente como para producir la letalidad del individuo, entonces el efecto va a ser mayor. También el efecto va a estar relacionado a diferentes variables, como el medio ambiente, la dosis, la agresividad del tóxico y la disponibilidad fisiológica del individuo. Cuando se habla de dosis-efecto, se habla de esta relación que existe entre la dosis y el efecto para calcular la magnitud de toxicidad de las sustancias ante una población. Y esta relación entre dosis y efecto nos permite graduar, en pocas palabras, si un individuo o una población está frente a un tóxico, a qué tipo de tóxico está expuesta. A un tóxico muy letal, menos letal, solamente un tóxico lábil. Entonces, eso se puede graduar utilizando el factor de dosis-efecto. La dosis-respuesta es otro parámetro que nos sirve en analítica para determinar si dentro de una población la mayoría de las respuestas a un tóxico son similares o no. Esto es como hacer una investigación de grupos testigo. A un grupo le doy un placebo y al otro grupo le doy el tóxico. Y veo cuál es el efecto o la respuesta de toxicidad. O en otro ejemplo, por ejemplo, podemos hacer 3 grupos. Todos reciben el mismo tóxico, pero a cada grupo le doy una dosis distinta. Entonces puedo graduar el efecto o la respuesta del tóxico en diferentes concentraciones. ¿Hasta aquí ustedes me están siguiendo? ¿Me entienden lo que es la dosis-respuesta? Pueden aperturar sus micrófonos para que los escuche. O por lo menos muéveme la carita. ¿No hay dudas hasta ahí? ¿No? Muevan su carita. Muy bien, a ese grupo no. Aquí, a ver, mueven la carita. Bien. La mayoría están silenciando sus cámaras, no quieren que nadie los vea. Pero yo igual los puedo ver. Bien, veamos entonces lo que es las curvas de dosis-efecto y de dosis umbral. Normalmente las curvas de dosis-efecto van a ser longitudinales. Eso significa que van a tener un pico estándar donde dependiendo de la mayor concentración de la dosis, también va a ser la mayor concentración de efecto, y luego esta va a empezar a declinar de forma descendente, ¿no? A medida que la concentración del tóxico va disminuyendo, el efecto también va disminuyendo. En el caso de la dosis respuesta, tiene otro tipo de curva exponencial. Eso significa que la dosis no vamos a depender tanto de la dosis, sino vamos a depender también del porcentaje de individuos al que la dosis hace efecto, ¿sí? Es por eso que vamos a encontrar que hay en algún momento en el porcentaje de individuos hay una dosis específica a la que afecta a mayor cantidad de individuos y hay otra en la que va subiendo la dosis. Si vamos subiendo la concentración de la dosis, también va a ir subiendo la concentración de los individuos. Y si vamos disminuyendo la dosis, va a ir disminuyendo también el porcentaje de individuos que son afectados por el tóxico. Se utiliza en pocas palabras la dosis-efecto para el análisis de un tóxico individual, ¿sí? O en un organismo. Y la dosis-respuesta nos permite hacer una investigación del tóxico en una población. ¿Qué es la dosis umbral? Pues bueno, la dosis umbral es la dosis por debajo de la cual la probabilidad de la respuesta tóxica es 0. ¿A qué nos referimos con esto? El umbral para el efecto tóxico ocurre en el punto donde la capacidad del organismo para detoxificar un xenobiótico o un tóxico y reparar un daño que ha sido excedido.
¿sí? Entonces, es esa línea delgada que se cruza entre pasar de tener un efecto tóxico y poder revertir ese efecto tóxico inmediatamente. Para muchos órganos hay una capacidad de reserva, de modo que la pérdida de algún tipo de función de órgano no cause la disminución notable de la capacidad del mismo. Pero en otras poblaciones, la exposición a ciertos tóxicos no tienen la misma funcionalidad. Y finalmente, como les decía, la dosis letal. Esta dosis letal es una curva que se tiene que potenciar, en la cual se representa la cantidad de la sustancia química que llega a producir la letalidad, la muerte del 50% de una población en estudio. Identificar la dosis letal nos ha permitido a nosotros, por ejemplo, en el área de farmacia, identificar cuál es la dosis para un tratamiento con un medicamento y en qué momento el medicamento deja de cumplir la función farmacéutica o farmacopea y empieza a producir un efecto de toxicidad. Por otro lado, también nos permite la dosis letal identificar hasta qué dosis, por ejemplo, un veneno puede ser letal y cuánto tiempo de vida tenemos para que esa concentración del tóxico pueda producir el efecto letal. Así como han visto la dosis letal, también van a encontrar la concentración letal. ¿Cuándo dijimos que hablamos de concentración letal? Cuando el tóxico esté en un estado gaseoso, ¿sí? Vamos a hablar de dosis cuando el tóxico sea simplemente en estado sólido o esté en estado líquido. Pero cuando hablamos del aire, ¿sí? De un estado gaseoso, se habla de concentración, ¿sí? Entonces, la concentración letal va a ser aquella a la cual el gas, que es tóxico, produzca la muerte en un 50% de la población de estudio. Y también es importante, tanto en la dosis letal como en la concentración letal, indicar el tiempo de exposición. Aquí tienen la tablita que se les había mostrado al inicio, donde les vuelvo a reiterar la dosis letal, ¿sí? La dosis letal de diferentes sustancias. Además de ello, nosotros tenemos otros tipos de siglas como el NaOH, que es el nivel de efecto adverso no observable, ¿sí? Estas siglas están en inglés, ¿sí? Y determinan nada más que la máxima dosis de una sustancia que no causa un efecto distinguible en la población de estudio. Esto implica entonces que podemos determinar, gracias al NOEL, estudios de toxicidad que sean agudos, subagudos o crónicos. Y va a permitirnos identificar en la población anormalidades sobre las concentraciones del tóxico y vamos a explicarlo como miligramos por kilogramo por día de exposición. El AOL, con siglas en inglés igual, es la concentración menor a la cantidad de sustancia encontrada experimentalmente o por observación, la cual va a causar cualquier tipo de alteración adversa en la morfología, en la capacidad, en el crecimiento o en el desarrollo de la duración de la vida de un organismo. Esto nos permite entonces distinguir un organismo normal con otro organismo que está cumpliendo, que está sobre el efecto del tóxico. Ahora, los tóxicos en realidad administrados simultáneamente pueden actuar cada uno independientemente del otro. Es decir, que podemos estar frente no solo a un tóxico, sino que en el medio ambiente podemos encontrar 2, 3 y hasta 4 tóxicos, pero cada uno puede trabajar de diferente manera o actuar de diferente manera en nuestro organismo y producir una lesión, como también pueden unirse y potenciar uno al otro para que el efecto sea más letal.
Una de estas interacciones cuando estamos vinculados entre más de dos tóxicos es la aditividad. ¿Qué es la aditividad? Es una combinación de dos tóxicos o de más sustancias que pueden producir el efecto igual a la suma de la respuesta individual. Un ejemplo son, por ejemplo, los insecticidas clorados que se utilizan para fumigar las cosechas. Cuando nosotros mezclamos los insecticidas con solventes halogenados, ambos van a producir toxicidad hepática de la persona que no está cumpliendo con las barreras de protección. Entonces, aquel fumigador que no cumple con las barreras de protección, con las EPPs, está expuesto al insecticida clorado y además a los solventes halogenados que utilizan para distintas actividades. Ambos van a producir que el hígado de este individuo se intoxique y que empiece a tener mal funcionamiento y obviamente se exprese en una enfermedad, ¿sí? Sumando el uno al otro la hepatotoxicidad. ¿Por qué? Porque ambos compuestos que son tóxicos tienen el mismo órgano blanco. En el caso del antagonismo, se refiere a la exposición a una sustancia que resulta en la reducción del efecto de otra. En este caso, por ejemplo, es lo que sucede cuando sabemos que una persona se intoxica con una sustancia que ha sido ingerida por vía oral y para hacer el lavado, el lavado estomacal le aplican el carbón activo, ¿sí? El carbón activo es otra sustancia que lo que va a hacer es hacer la acción contraria. Entonces, va a permitir unirse al carbón activo, al tóxico, y de esa manera, cuando hagan el lavado estomacal, va a salir con el carbón activo el tóxico, ¿sí? Entonces le va a hacer, el antagonista hace la reducción del efecto de la sustancia tóxica. Como les decía, cuando hablamos de potenciación, es simplemente aquella sustancia que no tiene un efecto tóxico, pero cuando existe otra sustancia que sea más tóxica, este se ve ayudado, si se puede decir así, y potencia y su efecto tóxico y se vuelve de un tóxico o de una sustancia química poco tóxica a una sustancia tóxica elevada, ¿sí? Ahí tienen como ejemplo el tetracloruro de carbono, que normalmente el efecto tóxico es bajo, pero que mejora su efecto de toxicidad y de absorción cuando está presente el isopropanol, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, el tetracloruro de carbono puede, asociado al isopropanol, difuminarse con mayor facilidad en el organismo y cumplir el efecto de toxicidad. En el caso del sinergismo, hablamos netamente de la exposición a una sustancia y esta puede aumentar drásticamente el efecto de otra. Ahí hablamos sobre la exposición del asbesto, por ejemplo, en aquellas fábricas de asbesto, además del trabajador o el fabril estar en contacto con el asbesto, si éste tiene la costumbre de fumar, en este caso el cigarrillo va a resultar como un riesgo significativo más grande para el pulmón y va a no solamente intoxicarse con el asbesto, sino también con los compuestos del cigarrillo como la nicotina, aumentando así de esta manera en el individuo el riesgo de toxicidad. Bien, finalmente tenemos que hablar sobre los límites de exposición, ¿sí? Estos límites de exposición son métodos que se utilizan en la investigación de toxicología para poder tabular hasta qué límite, hasta qué concentración y hasta qué límite de exposición puede estar una persona en contacto con las diferentes sustancias químicas. Estos límites de exposición nos han permitido hacer estudios epidemiológicos, estudios sobre la analogía química, la experimentación con animales y también con algunos humanos cuando hay consentimiento de investigación. Y nos permite una variación que es la concentración máxima permitible para cortos periodos de tiempo
esta concentración máxima permisible para cortos periodos de tiempo, también llamada CMP-CPT, que es una relación, permite o le da al trabajador y al dueño de una industria la posibilidad de estar seguro de que los periodos de contacto con las sustancias químicas no van a afectar a su trabajador. De esa manera, entonces, el dueño de una fábrica sabe cada cuánto tiempo tiene que hacer una rotación del personal en las áreas de peligro, ¿sí? Y ustedes tienen aquí abajo la fórmula para sacar la concentración máxima permisible, que es la concentración máxima permisible menos los periodos cortos de tiempo, que es igual a el total, el límite total volátil menos los tiempos cortos de límites de exposición. ¿Sí? Bien, estamos a punto de finalizar. Tengo solamente 2 minutos de la clase. Sigo admitiendo personas para que no se las pierdan. Voy a volver a mandar otro link, por favor, para que se vuelvan a reunir en la clase, simplemente para dar las últimas directrices de la clase, ¿sí? Que son las tareas y nada más. Son solamente 2 diapositivas que nos faltan, que sería la concentración máxima permisible y el valor techo, que esta simplemente habla sobre cuál es la concentración límite, y una vez que esta sobrepasa el momento de exposición, es la fase de riesgo para un individuo. Y el CMP, que habíamos dicho que simplemente es una guía de recomendación para el control de riesgos potenciales en la salud. Bueno, esto le permite a una empresa saber el piso que está caminando, en pocas palabras, ¿sí? Este tipo de guías le permiten saber cuál es la dosis límite a la que puede exponer a su personal en el trabajo, y lo libra de ciertas sanciones cuando no se cumplen con las estadísticas necesarias. Doy terminada, por favor, chicos, la clase. Estamos 11 y 8. Pero vía WhatsApp, por favor, doy las indicaciones para la tarea. Por delante ya les voy diciendo que tenemos que hacer un resumen de todo lo que hemos avanzado hoy día en la clase, y que ese archivo me lo adjuntan a la plataforma, y aquellos que no están inscritos me lo pasan a mi correo electrónico. Este video y toda la información de la plataforma también la voy a pasar al WhatsApp, ¿ya? De esa manera, entonces, estaríamos terminando la clase del día de hoy, para ya no volver a activar otro link, y terminamos. ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Listo, entonces